Así es que bueno, qué bueno que andan por acá, qué bueno que andan aquí entrando a esta sesión. ¿Ustedes qué tanto utilizan el storytelling? Porque algo de lo que vamos a platicar el día de hoy es esto, 10 preguntas clave sobre storytelling, un masterclass con Rodrigo Llope. Y vamos a verlo en dos partes, en dos sesiones, porque esto va a ser un poquito largo. Entonces, va a ser bastante interesante. Déjenme contarles de dónde viene este asunto, porque últimamente he estado platicando y he estado trabajando con varios directores generales, CEOs, C-levels, muchas personas de negocios que están trabajando en particular sobre iniciativas de negocio y me preguntan si de verdad sirve esto del storytelling para los negocios o si es nada más una moda que de repente se le ocurrió a alguien ahí a Harvard, a las grandes universidades, a las grandes publicaciones, porque está de moda contar historias. Y básicamente lo que hice fue, de todas esas preguntas que me están haciendo, de todas esas preguntas que últimamente me han estado compartiendo, hice un legado de 10 preguntas que son creo que las más importantes de estas iniciativas. Así es que voy a platicarles el día de hoy 5 preguntas, 5 o 6 preguntas, a ver cómo nos va en cuestión de tiempo, y 5 o 6 preguntas que típicamente me hacen los directores generales con respecto al storytelling y si de verdad sirve y cómo pueden ellos utilizarlo, aprovecharlo, incorporarlo a su narrativa típica, diaria de todo lo que están ellos haciendo. Así es que la primera pregunta que me hacen normalmente es esta. ¿Puedo contar la historia de mi empresa en menos de 3 minutos sin aburrir? Ok, esto es importante y esto es clave que lo veamos, que lo comentemos, porque el gran sentido del storytelling es poder contar las historias, evidentemente. Y siempre digo que hay 4 historias que son las que hay que contar típicamente. La historia de la empresa, evidentemente, que es a lo que atribuye esta pregunta. La historia del ejecutivo, la historia de yo, cuál es mi historia, cuál es la historia del producto o servicio y cuál es la historia de la industria. Con esas 4 preguntas, tú lo que vas a lograr es poder desarrollar una narrativa de credibilidad basándote en que la historia de yo va a decir quién soy, de dónde vengo, qué credenciales tengo, por qué soy importante en esta conversación que estamos teniendo clientes, inversionistas, socios, colegas, prospectos, etcétera. Y segundo, la pregunta que me dicen es la historia de mi empresa. ¿Ok? Tengo yo que poder contar la historia en 3 minutos y es algo bien sencillo lo que hay que hacer. Piensa que cuando estés contando la historia de tu empresa, la historia de lo que estás haciendo, son 3 aspectos importantes y esto apúntalo bien porque es crítico en lo que vamos a estar viendo. Primero, donde está esa planta es el pasado. Cuenta el pasado de lo que es tu empresa, de dónde viene, cómo salió la idea, cómo surgió, por qué, cómo fue lo que sucedió con la empresa. Segundo, este escritorio donde estoy es el presente. Cuenta hoy dónde estás, hoy qué haces, hoy a qué te dedicas. Y esta es probablemente la parte más complicada, porque cuando estamos en un emprendimiento, queremos hacer muchas cosas. ¿En qué eres experto hoy? ¿Qué es lo que resuelve? Cuál es la forma en la que estás trabajando hoy? Ese es el presente. Y después por allá no sé si alcanzas a ver, está el futuro. Y en el futuro tú vas a plantar una oración, un enunciado que va a ser en qué puedo ayudar, cómo puedo aportarle a los clientes, a los inversionistas, qué puedo hacer yo por ustedes. Entonces, si te fijas, cómo contar la historia de mi empresa en menos de 3 minutos es muy sencillo. Antes, yo trabajaba en un corporativo y antes mi empresa se dedicaba única y exclusivamente a contar historias. Hoy me dedico a ayudarle a empresarios, a contar, a hacer consultoría de storytelling, a ayudarle a empresas a que cuenten una historia bien plantada para que puedan sus clientes, sus inversionistas entender qué es lo que hacen, a qué se dedican y poder obtener resultados tangibles y específicos. Si tú te sientas a escribir esta historia, como si fuera un guión, como si fuera una narrativa, como si fuera un cuento, simplemente son 3 actos, pasado, presente y futuro. En 3 minutos puedes contar perfectamente bien la historia que quieres desarrollar. Es súper sencillo, súper simple, súper básico, pero esto es el primer paso para el storytelling, contar la historia de tu empresa. El segundo punto también lo encontramos en posicionamiento y estrategia. Y aquí hablamos de ¿qué historia quiere contar mi empresa en 5 años? Muchas de las personas con las que trabajo no tienen claro ni siquiera
al próximo año cómo va a estar su empresa, mucho menos ya digamos 5 años y menos en estos tiempos en donde estamos hablando de un cambio disruptivo en la tecnología, en los modelos, en los procesos, en todo lo que está sucediendo. No hay forma de poder darle seguimiento a todo esto que estamos teniendo hoy en día. Así es que, si tú quieres saber cómo se va a comportar tu empresa en los próximos 5 años, tienes que utilizar una herramienta narrativa que se llama What If o ¿y si? ¿Y si sucede esto? ¿Y si sucede el otro? Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Cómo va a ser mi empresa en los próximos años? Muy bien. Yo lo que voy a hacer es desarrollar una estructura sólida para que con nuevas ideas, nuevas técnicas, la gente pueda ser más efectiva a la hora de desarrollar sus narrativas de negocios. ¿Ok? Y para ello necesito al menos en un futuro escribir al menos 5 libros de storytelling para negocios. Así se va a ver. Mi empresa va a ser la empresa más vanguardista de storytelling para negocios en habla hispana y probablemente una de las 10 más importantes en el mundo. Así de simple. Para ello, ¿qué necesito hacer? Necesito desarrollar mucho contenido, muchas cosas que a otras personas no se les hayan ocurrido. Entonces, ¿qué tal si yo me convierto en un vocero que genere este tipo de contenido todos los días, todas las semanas? ¿Qué tal si yo escribo 5 libros? ¿Qué tal si en los próximos años soy capaz de dar conferencias, pláticas, charlas, talleres, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo? ¿Qué tal si yo empiezo a generar una red de gente certificada con conocimiento de storytelling para negocios en un futuro? ¿Qué tal si ya se me empieza a complicar el asunto porque ya se empiezan a cerrar las opciones? ¿Qué tal si desarrollo un programa con alguna universidad sobre storytelling para negocios? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? Todo tiene que ver con lo que vas a hacer en el futuro. Y después esa historia que estás contando, que estás construyendo, tiene mucho que ver también con las expectativas o con los insumos macroeconómicos o geopolíticos que existen en el mundo. ¿Qué tal si, bueno, pues están cambiando todos los modelos económicos en Estados Unidos a través de todas las iniciativas que está haciendo Trump? ¿Qué tal si me apego a ellas, aprovecho otras, me deslindo de muchas otras? ¿Qué tal si sigue creciendo Middle East? ¿Qué tal si en Europa están requiriendo nuevos conocimientos que nosotros los latinos podemos ofrecer? Hmm. ¿Qué tal si Asia le podemos ayudar a los asiáticos con esa chispa que tenemos los latinos? ¿Qué tal si? Esto es la forma en la que haces una lluvia de ideas, unos conceptos nuevos, completos, abstractos, pero aterrizados a lo que va a ser los próximos años en el storytelling para negocios. Pónganme ideas, conceptos, situación, lo que van diciendo, lo que van pensando con respecto a esto que estoy diciendo. Vámonos al siguiente punto, porque ahora lo que los directores generales, CEOs y C-levels me preguntan es sobre ventas y revenue growth. ¿Cómo incremento ventas a través del storytelling? Y mucha gente lo que piensa es que el storytelling tiene que ver con el choro, con el rollo, con contar historias fantásticas o falsas, historias que a lo mejor enamoran, pero no están muy apegadas a la narrativa real, pues es literatura, es narrativa literaria, es fantasía, y no necesariamente es así. Así es que la siguiente pregunta es, ¿cuántas oportunidades de negocio hemos perdido porque no supimos explicar el valor en el momento correcto? Muy bien, las historias tienen que ver mucho con lo que te comentaba, el tercer acto, que es hacia dónde quiero llegar, qué puedo yo aportar. Y difícilmente muchas historias de negocios se aterrizan en estos conceptos. Muchas veces las historias de negocios se aterrizan sobre todo en lo que yo sé hacer, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo conozco, en lo que es mi producto, en lo que es mi zona de confort. Yo te vendo este micrófono, yo te vendo esta taza, yo te vendo este mouse, yo te vendo esto. Esto es lo que hago. Ahí tú si quieres comprarlo. Y esto es un concepto de ventas que típicamente lo vemos en las transacciones típicas o cotidianas de una tienda. Yo abro una tienda y pongo mis productos. Se acabó. Si te vienen bien, qué bueno. Si no te vienen bien, a otra tienda y a circular la gente que no quiere comprar.
es muy a la visión tianguista que tenemos en Latinoamérica de esto es lo que vendo y esto es lo que puedo yo producir, esto es lo que hago. Pero si no escuchamos al mercado, entonces no podemos justo esto, entender cuáles son las oportunidades que el mercado está buscando y que el mercado está teniendo. Y para ello es simplemente contar historias. Esas historias que vamos contando tienen que ver con lo que el cliente quiere y no lo que nosotros tenemos para vender, ¿sí me entiendes? No es mirar hacia mi inventario o hacia mi almacén, sino mirar hacia el mercado y hacia las oportunidades que tienen mis clientes. Y entonces los servicios y los productos tengo que diseñarlos basados en lo que ellos me están diciendo que requieren. Claro, aquí la gran trampa es querer ofrecer todo lo que me ofrecen, lo que me piden ellos, a diferencia de lo que yo sé y lo que yo tengo como expertise, conocimiento, inventarios también. Pero lo importante es hacer esa conjunción. Yo voy a perder oportunidades si no escucho al mercado y si no explico bien qué puedo yo ofrecer. Si únicamente me enfoco en lo que hago, lo que sé hacer, vas a tener un mercado muy, muy específico, pero no vas a poder tener ese crecimiento. ¿Cómo explicas el valor? Así, hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Y eso para los vendedores es muy complicado porque nos basamos en el producto y no en el beneficio del cliente. Esa es la historia que hay que contar de una forma simple y sencilla. Otra vez, son historias, son narrativas, son procesos muy específicos de contar historias. Ventas y revenue growth, otra vez. Vámonos con nuestra presentación corporativa induce al cliente a una compra o a una decisión. Esto es bien importante porque te voy a asegurar, voy a hacer aquí el trabajo así como del mentalista, así como de ese Calimán o de este personaje que se sube al escenario y explica un poco lo que va sucediendo. Te voy a decir que no, seguro que no. ¿Por qué? Porque es la parte cómoda en donde nosotros, como vendedores, como ofertantes, nos sentimos cómodos. ¿Y dónde nos sentimos cómodos? Evidentemente en lo que sabemos, lo que conocemos, lo que dominamos, los productos que tenemos, los productos ya diseñados, lo que voy a hacer mi presentación, y estoy seguro que lo que hace tu presentación es explicarlos, seguramente a la perfección, ¿eh? Seguramente hay un equipo brutal que está detrás de esas presentaciones, de esos PowerPoints, que explica perfectamente qué hace tu producto, de dónde viene, cómo se desarrolló, cómo funciona. Y sobre todo esas presentaciones que tienes se basan mucho en features and functions. ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Cómo lo resuelve? Pero no induce al cliente en una compra. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos que el storytelling te van a permitir desarrollar. ¿Por qué es impactante un cuento, una fábula? ¿Por qué es impactante una historia en el cine? ¿Por qué es impactante? Te voy a decir esto que es bien importante. ¿Por qué es impactante el, las historias de terror? Porque te meten dentro de la historia, ¿ok? Son capaces de crear ese ambiente en donde tú te sientes parte de los 5 personajes de la película de terror que están a punto de asesinar o que se van a encontrar con el hombre lobo o que se están encontrando con el fantasma. Tú eres parte de la historia. Normalmente lo que son las presentaciones no incluyen la visión o la vista del cliente. Simplemente le informan, pero no lo hacen parte. Entonces, muchas historias tienen que ver con historias de negocios, de storytelling para negocios, tienen que ver con esa parte en donde yo te voy a invitar a que tú estés aquí, sintiendo. Y esa es la parte más importante. Las historias tienen que ver con la emoción que tú vas a crear dentro de una sala de juntas, una sala de reuniones, una presentación, un auditorio, en donde tú los vas a hacer sentir esas emociones de miedo, de preocupación, de angustia, pero también de pertenencia, de felicidad, de éxtasis, de gusto por tener ese producto o por resolver los problemas. Si tú haces ese contraste de las emociones, entonces vas a tener una acción. Y segundo punto que es importante, muchas veces dejamos las presentaciones o creemos que las presentaciones van a trabajar por sí solas y van a hacer que el cliente se induzca a una decisión específica basada en, el, en la presentación misma, ¿no? Es decir, te presento mi producto, esto es lo que cuesta,
¿cuántos me vas a comprar? Y entonces el cliente no está, evidentemente, ni está listo para comprar, ni está emocionalmente enganchado, ni está racionalmente convencido de que va a comprar algo, por lo tanto, no hay un engagement. Y entonces lo que tienes que hacer precisamente es crear esa historia para que a través de las emociones y a través de envolver al cliente y traerlo dentro de ese ambiente, ese mundo, ese concepto que tú estás creando, entonces se meta y esté inmerso en la historia que estás contando. Sea parte del journey que tú estás haciendo de tu producto, cómo resuelve el problema y cómo obtiene resultados. ¿Sí me entiendes? Y ese es el gran problema que muchas veces existe, que no hay primero un call to action, segundo, no hay una invitación a que el cliente sea parte de un journey, de una historia, de una narrativa, de una conquista, de un quest, en donde él sea parte de la historia. Y después no hay un monstruo que matar, no hay algo que es intangible, ¿no? Muchas veces decimos a los clientes, imagínate que estás pasando por una crisis. Pues no, no estoy pasando por esa crisis y no me lo imagino. No, yo tengo otros problemas que tal vez tú no entiendes. ¿Nuestra presentación corporativa induce al cliente a una compra o decisión? No. Seguro, seguro, seguro que no. Porque además si estás aquí es porque no. Es así de simple y así de sencillo. Vámonos por la siguiente. Storytelling across the org. Hay un punto que es crítico en estos momentos. Mis equipos cuentan la misma historia o cada área tiene su propio discurso. Ay, güey. Y aquí esto es bien importante porque normalmente no nos detenemos a esa capacitación de nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Muchas veces porque estamos inmersos en una obscena y una obsesiva rotación de personal que está moviéndose, 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 moviéndose. Y la verdad es que no da tiempo de capacitarlos a todos porque la rotación viene en 6, 8, 10, 12 meses. ¿Para qué los capacitas si de todas maneras se van a ir? ¿No te pasa? ¿No sucede eso en tu organización? ¿No te pasó en tu carrera si eres ya una persona madura como yo? Bueno, pues eso. La verdad es que yo en muchos trabajos, simplemente eso. No me capacitaron como debía ser. Mis equipos cuentan la misma historia o cada área tiene su propio discurso. Cuando tuve capacitaciones, yo muchas veces, me acuerdo que en alguna ocasión el dueño, el fundador de la organización, de la empresa, nos hizo la capacitación. Y eso fue totalmente un game changer, porque te metes en la historia que él te está contando y eres tú capaz de primera mano contar la historia. En otras ocasiones te cuentan la historia incluso en un manual o en un documento que tú tienes que leer y tienes que asumir esa historia. Cuando lo lees, no hay emociones, no hay interés, no hay un gusto por eso, por contar una historia. Cuando te la cuenta alguien, con pasión, con gusto, con interés, entonces te metes dentro de la historia. Mis equipos cuentan la misma historia o cada área tiene su propio discurso. Déjame contarte una historia que es fantástica. En alguna ocasión trabajé en una organización que éramos en una empresa muy, muy grande. Era la empresa más grande de computadoras en México en aquel entonces. Y el director general, curiosamente, a diferencia de cómo es ahora, entraba al corporativo y usaba los mismos elevadores, los mismos pasillos, usaba lo mismo que nosotros, el baño, la cafetería. Hoy en día todo es VIP. Hay un piso VIP en donde no puedes entrar, donde tu tarjeta no entra, no abre, no. Y eso aleja a las personas. Bueno, pues este director general se metió, y además era una gozadera verlo y trabajar con él. Lo que sucedía es que él se metía al elevador y me tocó una ocasión que se metió al elevador, 2 veces me tocó, y en el elevador, en 2 minutos que estabas en el elevador, 2 minutos es mucho, 1 minuto, te contaba una historia fantástica, una historia verdaderamente única que te inspiraba. Y en una de esas ocasiones, él se metió y nos dijo, chavos, qué bueno que ustedes son los que están llegando temprano, porque hay gente que llega a las 10, pero ustedes que están llegando a las 8, les voy a decir algo. Siempre me preguntan algo que es importante, si deben levantarse temprano, si deben trabajar mucho, si deben hacer cosas. Esto se volteó en el elevador y nos contó esta historia, o sea, la recuerdo a la perfección. Y dijo, ustedes imagínense si
en la sabana africana se despierta el ciervo y dice, hoy tengo que comer, ¿me levanto para correr o no me levanto para correr? Pues sí, hoy sí. Y el león, la leona en realidad, que es la que caza, hace lo mismo. Piensa, ¿me levanto para correr, para comer o no me levanto para comer? Pues tengo que correr. Pues me levanto. Y lo que nos decía era que a fin de cuentas, o si eres ciervo o si eres león, no importa si te están correteando o si tú estás correteando a la presa, lo que tienes que hacer todas las mañanas es levantarte y correr. Seas lo que seas. Y esa historia, por muy absurda, por muy tonta, por muy simple que sea, me voló la cabeza porque es verdaderamente fantástico, en donde en una historia te cuentan esto, la historia de una empresa, la filosofía de una organización. Es, chavos, levántense, corran, trabajen, no importa si es viernes o si es lunes, si es fin de mes o si es principio de mes. Lo que nos toca es levantarnos y correr. Eso es lo que nos quiso decir este director. Y por eso esa empresa se convirtió en la más grande de México. Dicho sea de paso, era la única en todo el mundo que le ganaba a la que era pues, la top. Solo nosotros en México éramos más grandes que la que mundialmente era más grande. Así es que no, tienes que sentarte, tienes que desarrollar historias. No puedes contar y no puedes sentarte simplemente a contestar mails o a mandar mails. Como director general, como C-Level, como manager, como líder de áreas, tienes que sentarte a eso. Tienes que sentarte a inspirar a la gente, a ser el líder que tienes que ser. Y el storytelling es la forma más importante o más relevante o más, y sobre todo la más entretenida, ¿no? Porque la gente va a recordar tus historias más que muchas otras cosas que puedan suceder en algún otro lado. Y vámonos a la última del día de hoy, porque esta sesión continúa la próxima semana. Puedes verla completo si estás en TikTok aquí, puedes verla completo en LinkedIn. Ahí está completa o en mi canal de YouTube. Aquí probablemente se borre y mañana sea nada más que viento. Storytelling across the organization. ¿Podría cualquier persona de mi equipo explicar nuestra misión a un extraño en un elevador? Bueno, pues lo acabo de contar, ¿no? Pero esto es bien importante y tiene que ver con la pregunta número 1, ¿te acuerdas? ¿Cómo cuento la historia de mi empresa en 3 minutos? Ahora, la historia que te comenté anteriormente es top to bottom, cómo el director general empieza a contar la historia y empieza a permearse hacia abajo, hacia toda la organización, bueno, en cascada hacia toda la pirámide y todos escuchan esa historia. Ahora, todos los de abajo son capaces de contar esa historia bottom to top o upstream. Esto es más complicado porque si tú no tienes una historia clara que contaste hacia abajo, imagínate el teléfono descompuesto de lo que va a subir de esa historia. Y es algo verdaderamente terrible que va a suceder si no te pones las pilas. Porque cada quien va a contar la historia que, que quiera. Te voy a contar esta historia que es verdaderamente increíble que haya sucedido. Esto fue te voy a decir que hace unos 15 años, te lo voy a dejar barata, unos 15, no más, unos 16, 17 años, pon tú. En aquel entonces no existía la inteligencia artificial de la cual estamos platicando hoy. Y si de por sí hoy no la entendemos, imagínate antes cómo se entendía este proceso. En ese entonces trabajaba yo en una compañía de analítica. Ojo, analítica, ciencia de datos, minería de datos, lo que es el predecesor a la inteligencia artificial. Es más, todos los motores que tenemos hoy en día de inteligencia artificial son los anteriores. Lo único que cambió, claro, evolucionaron en 10, 15 años, pero por supuesto, y son más inteligentes y son más. Pero lo que cambió verdaderamente es la interfase que hoy vemos y que llamamos inteligencia artificial generativa, que es platico yo con la computadora. Antes, lo que tenía que hacer es un programa de 50,000 líneas de código para que el sistema me respondiera algo sobre los datos. Hoy en día lo pongo en un prompt de texto que lo entiende y eso es lo que verdaderamente explotó la inteligencia artificial que tenemos o que entendemos hoy en día. ¿Sí me entiendes? Bueno, pues igual que hoy, igual que hace 10, 15, 20 años, la inteligencia artificial o la ciencia de datos o la analítica tiene muchísimas restricciones.
entre las cuales no puede predecir el futuro de situaciones humanas convencionales. Es decir, no le puedo preguntar yo a la inteligencia, y mucho menos antes, mi mamá se va a enojar si le digo esto. Yo qué sé, depende de un proceso hormonal, depende de cómo se levantó, depende si durmió bien, depende si se echó sus chupes en la mañana, depende de cosas humanas que son imposibles de predecir. Otra situación imposible de predecir era, o es todavía, la bolsa de valores, el comportamiento en la bolsa de valores, que es el santo grial que todo el mundo quiere tener y es la gran investigación que existe. ¿Por qué? Porque son una infinidad de factores y sobre todo factores humanos de decisiones que existen. Es decir, si lo que sucedió esta semana, que no lo voy a comentar, pero ya sabes, si me estás viendo en vivo, sabes de qué estoy hablando. Si lo que sucedió en esta semana era impredecible y seguro golpeó la bolsa de valores de Estados Unidos y del mundo de una forma muy particular. Eso era impredecible. No hay forma de predecir cada uno de los factores, cada una de las decisiones de los grandes presidentes o primeros ministros, etcétera, y que van a tener que ver con la bolsa de valores de otros países. En fin, este punto se toca mucho en una película que se llama Pi. No es la del muchacho indio. Es una historia fantástica de los 90, me atrevería a decir, 90, 2000 a lo mejor, sobre un rabino, si mal no recuerdo, unos judíos que están buscando justo ese patrón que está en las escrituras, ese patrón del comportamiento del universo y está supuestamente metido en los libros sagrados de mucho tiempo. Véanla, vale mucho la pena. Bueno, pues esta persona estaba, estaba segura que podía incluso con los modelos predictivos y prescriptivos, podía decir cuál iba a ser el resultado de la lotería o de las apuestas o de cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque el modelo era un modelo predictivo. Bueno, cualquier persona de mi equipo puede explicar nuestra misión a un extraño en un elevador. Imagínate que de repente en un elevador o en un desayuno, en una boda, esta persona cuenta eso. Primero, es ridículo. Segundo, se van a reír de él. Y tercero, va a perder total credibilidad la empresa en donde estoy trabajando. Se acabó. Cuando imagínate a alguien de un banco que estaba a punto de comprar un producto con nuestra compañía y escucha ese disparate, bueno, olvídate, no compraría nada ni por error. Entonces, si eso me dicen estos, ahora imagínate todas las mentiras que me han dicho. Es importante que de arriba a abajo cuentes la historia de tu organización, pero sobre todo que de abajo hacia arriba sean capaces todas las personas de tu organización a contar esa historia. Y muchas veces no le damos crédito muchas veces a las personas o a las áreas que son más operativas, ¿ok? Y estamos hablando de que, pues, sí, ventas, conoce un poquito más la historia, sí, la parte de procesos, la parte de operación, pero a lo mejor finanzas sabe de números y finanzas sabe si vamos bien o vamos mal, o si la cartera vencida o si la fregada. Ellos también tienen que entender, incluso las, las y los asistentes tienen que entender de qué va este asunto que estamos hablando. Toda la gente que está trabajando en una organización tiene que entender cuál es la... Y no les vas a ellos no les vas a explicar exactamente cuáles son el código de programación o cuántos engranes tiene un motor o cómo funciona la planta nuclear con la que estás desarrollando la energía. A ellos les vas a contar una historia. Y la historia tiene que ser simple al nivel en donde estés y en la vertical en donde estés para que puedan contar la historia correcta. ¿Sí me entiendes? Eso va a ser grande tu empresa y eso va a ser el éxito. Y todo lo que viste, todo lo que platicamos hoy, son problemas, vamos a dejarla aquí, son problemas que están sucediendo en el piso ejecutivo, en las oficinas ejecutivas, en los puntos donde las organizaciones están tomando las decisiones y que se resuelven con historias, con storytelling, con narrativa. Y las historias y el storytelling no es nada más que un orden de cómo explicas lo que haces, lo que tu empresa es, la personalidad de la organización, los productos, con un orden específico
y sobre todo con ciertas expectativas narrativas o extraídas de la literatura o de las novelas, de los cuentos, que son emociones, que son altos y bajos, que son subidas y bajadas, y que es la forma en la que estás narrando tú las ideas o los conceptos. Así es que te puedo decir que el 80% de los problemas que suceden en un piso ejecutivo pueden resolverse con storytelling. Bien, todavía no es momento de las siguientes preguntas, pero te estoy dejando aquí, si estás viéndome en LinkedIn, te estoy dejando para que tomes una fotografía de las... hoy vimos 6 preguntas. De las 6 preguntas que vimos, estas son las preguntas que vimos, nada más para que te acuerdes un poco lo que está sucediendo y lo que estamos platicando. Si estás ahí en TikTok, bueno, pues no lo puedes ver, métete a LinkedIn para que lo veas o a YouTube. También en YouTube va a estar el video completo. Así es que esto es, aquí es donde tomas una foto un pantallazo de lo que es el, el resumen de lo que estamos viendo hoy. Y bien, lo que te puedo decir, simple y sencillamente, es que nos vemos la próxima semana porque hay otras 10 preguntas que vamos a platicar, que típicamente, 10 preguntas que típicamente me hacen los directores generales, CEOs, el C-Level, todos los directores, los vicepresidentes, la gente que está hasta arriba en las organizaciones ¿y esto del storytelling para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo uso? ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Y yo para qué lo uso? Oiga, ¿y por qué tengo que contratarlo a usted, señor Rodrigo Jobs, para que me ayude con el storytelling de mi organización? Bueno, pues por esto, porque tienes que contar bien la historia que estás viviendo en el mundo de los negocios. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Vámonos, nos vemos ahí en LinkedIn, ¿no? Gracias.